caracteriza por la actitud de Nabucodonosor. Pero tomen sus lugares porque vamos a irlo leyendo conforme vayamos nosotros avanzando en el mensaje. Vamos a notar una cosa muy importante aquí en este capítulo 4 que nos cuenta otro sueño o otro de los sueños de Nabucodonosor. En el primer sueño vimos que Dios demostró en el capítulo 2 todos los imperios mundiales a través de la historia, cómo iban a suceder, cómo se iban a llevar a cabo, y vimos que Daniel se dio cuenta de esta situación, fue llamado, o más bien él fue para salvarle la vida a todos los astrólogos, hechiceros, adivinos, sabios de Babilonia. En el capítulo 3 vimos la importancia que tiene cuando llegue la prueba de la fe a nuestras vidas. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para poder pasar la prueba, ser aprobados por Dios como lo fueron estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego? Algo que notamos en el capítulo 3, no sé si ustedes no lo notaron o se les fue por desapercibido, que no estaba Daniel con los tres jóvenes. Y la razón por la que no estaba es muy posible, como él era un ministro de la corte de Nabucodonosor, es muy probable que haya estado fuera de Babilonia y por eso no se encontraba en ese momento cuando Nabucodonosor levantó una estatua para que todas las naciones, pueblos y lenguas que él había conquistado se postraran y adoraran esa imagen, y el que no lo hiciera iba a ser echado en un horno de fuego ardiente. Y ya vimos que estos tres jóvenes, que a pesar de ser tan jóvenes, salieron aprobados en la prueba de la fe. Y en este capítulo 4 encontramos, se nos cuenta otro sueño de Nabucodonosor que lo tenía turbado, que estando él, dice la Biblia, acostado sin poder reconciliar el sueño, tuvo esta visión. Y nos habla de un árbol que fue cortado, dice la Biblia, casi hasta las raíces. Y vamos a ver cómo esto luego fue cumplido en un periodo posterior acerca de la locura que sufre este rey, Nabucodonosor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 10 al versículo 16. Y dice de esta manera, en el nombre de Jesucristo: aquestas las visiones de mi cabeza en mi cama. Parecíame que un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande, crecía este árbol y hacíase fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y su vista hasta el cabo de toda la tierra. Su copa era hermosa y su fruto en abundancia, y para todos había en él para el mantenimiento. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y manteníanse de él toda carne. Veía en las visiones de mi cabeza en mi cama, y aquí, un vigilante santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: cortad el árbol, desmochad sus ramas, derribad su copa y derribad su fruto. Váyanse
las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa o la parte de abajo de las raíces dejaréis en la tierra. Y con atadura de hierro y de metal entre las hierbas del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias en la hierba de la tierra. Y su corazón sea mudado de corazón de hombre, y sea le dado corazón de bestia, hasta que pasen 7 tiempos. Vamos a ver aquí algo interesante. En esta porción, que acabamos de leer, pudiéramos decirlo, dirigiéndome a la sustancia del sueño, que tiene como centro o como el centro un árbol. Este árbol creció hasta el cielo y se extendió hasta los confines de la tierra. Dice la Biblia, su follaje era hermoso, era un árbol con fruto capaz de alimentar a todos, y debajo de ese árbol, se colocaban a su sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo. Vemos que un árbol en las Escrituras puede muy bien representar a un hombre, porque en el Salmo 1, versículo 3, la Biblia dice, bienaventurado, hablando de un varón, cuando dice bienaventurado, lo está comparando como un árbol. Y lo compara como un árbol plantado junto a aguas o junto a corrientes de agua. O sea que pudiéramos decir que la forma de descripción acerca de este sueño, vamos a ver que también está representado un hombre ahí. Y esa es la razón por la que utilizo esta referencia del Salmo 1:3, para ver que Dios también puede representar a un hombre como un árbol. Y encontramos también que Jesús en muchas de las ocasiones ilustró al árbol, como también utilizó la mostaza también para simbolizar a un hombre. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y naturalmente que vemos, que este árbol del que está hablando el capítulo 4 de Daniel representa a Nabucodonosor, y también habla de su reino de Babilonia. El vigilante santo se trata de un ángel, y quienes se encargan, de acuerdo a la Biblia, de la administración de las cosas de Dios en este mundo. Y esto lo vemos claramente descrito en el capítulo 1, versículo 14 del libro de los Hebreos, donde nos dice que los ángeles son espíritus administradores. Son espíritus administradores, escúchenme ustedes, a favor de la iglesia, a favor de aquellos que dice la Biblia que serán herederos de salud o herederos de la salvación. Esto es muy notable en la Biblia porque vemos que los mensajes más importantes que han recibido los siervos de Dios, como lo es Daniel, como lo es el apóstol Juan, que recibió la revelación del libro de Apocalipsis, Dios utilizó a un mensajero que es muy conocido en la Biblia y que es el que trajo esta revelación que nosotros ahora conocemos, utilizando Dios precisamente a los ángeles. No es nada extraño notar que estos son espíritus administradores. Imagínense ustedes el orden establecido por Dios en el reino angelical. No solamente estamos nosotros
ligados a ese ambiente espiritual desde que nos entregamos a Cristo, sino que son seres espirituales que Dios utiliza para traer mensajes, para traer juicios sobre la tierra y para que administren a los que serán herederos de salud mientras estemos aquí. De hecho, la Biblia dice que el ángel del Señor, ¿qué hace? Acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Tienen una fuerza tan impresionante que dice Isaías 37 que un solo ángel, mató a 185,000 soldados en una sola noche. Imagínense ustedes la clase de administración en la cual nosotros hemos entrado cuando hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Este ángel es precisamente el que dice, trae este mensaje a Nabucodonosor. Y vemos no solamente, como mencionaba anteriormente, que los ángeles obran con frecuencia en la administración, no solamente de la obra de Dios, sino de los juicios de Dios, como se nos muestra, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, Génesis 37, que les mencionaba, versículo 36, y Apocalipsis capítulo 16. O sea, que vemos nosotros claramente en la Biblia, en la palabra de Dios, que Dios tiene sus administradores. Y este árbol dice que fue derribado y se le colocó una atadura de hierro y de bronce para indicar que iba a crecer nuevamente. Es decir, cuando las raíces quedan enterradas, si tú cortas un árbol y si las raíces quedan enterradas, es muy probable que de repente empiecen a salirle nuevamente las ramas. Dios tenía un plan con Nabucodonosor. Vemos, le cortó la grandeza, cortó toda la grandeza que él había logrado, pero pensando que era él con sus capacidades el que había logrado esta grandeza, sin entender que es Dios el que está siempre detrás de todos los reinos y de todos los gobernantes. No sucede nada sin que Dios esté detrás de todo lo que sucede. La razón por la que se le dejan las raíces es porque iba a volver a florecer. ¿Después de cuánto tiempo dice la Biblia? Después de 7 años. O 7 tiempos, como lo menciona la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuál era la razón por la que Dios estaba estableciendo esto? Era para que entendiera, escuchen ustedes, para que Nabucodonosor de una vez por todas entendiera que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Las naciones se levantan y se caen para demostrar a los hombres que hay alguien que reina detrás de ellos. O sea, Dios levanta y destruye o deja caer reinos para demostrarle a los hombres que hay un Dios detrás que reina y gobierna aún en los reinos de este mundo. Y a quien Él quiere le da esto, y a quien quiere Dios se lo quita. Dios es el que coloca en el poder. Dios es el que levanta. Dios es el que también puede destruir. Quiero decirles algo, perdón. La historia verifica esta declaración que estoy tratando de darles a conocer. Y si nosotros lo entendemos, si nosotros lo aceptamos, lo recibimos de una manera honesta y honrada, vemos claramente la forma en que Dios le dijo a Nabucodonosor a través de este sueño y por la revelación de Nabucodonosor cuando le dice: tú eres la cabeza de oro. Cuando le dice tú eres la cabeza de oro, está hablando que era una cabeza realmente demente. Y cualquiera diría, pero ¿cómo es posible
que esté diciendo que una cabeza de oro es una cabeza de mente. Y esto, como le digo, está demostrado, está verificado. Y si nosotros aceptamos esto honestamente, al decirle tú eres la cabeza de oro, está diciéndole tú tienes una cabeza de mente, una cabeza materialista, una cabeza de grandeza. Y esto es algo que Dios está tratando de demostrarle a Nabucodonosor para que entienda de una vez por todas, que no nomás diga, ahora se va a decir un decreto, todo el que habla en contra del Dios de los israelitas sea descuartizado, y al día siguiente está con su arrogancia y con su soberbia. ¿Cuántas de las veces nosotros podemos declarar que amamos a Dios, que servimos a Jesucristo, pero tenemos una cabeza de oro, una cabeza de grandeza, una cabeza de soberbia, de mente? Yo cuando descubrí esto realmente me quedé sorprendido, porque nos damos cuenta que es algo que nosotros tenemos que entender. Y eso era lo que realmente era Nabucodonosor. Era un gobernante muy brillante. Fue el primer imperio mundial que levantó. Fue el primer gobernante del mundo, pero hubo un momento que cuando se manifestó la enfermedad que padecía en la cabeza, vemos que se llenó de soberbia. Por eso le puse, bueno, lo pusieron en la pantalla, le puse soberbia a esto. O pudiéramos decir la locura de la soberbia. Es una locura, por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos y entender y no permitir que este espíritu entre a nuestra cabeza, a nuestra mente. Era, como decía, un imperio que fue floreciente, un gobernante maravilloso, pudiéramos decir, el más popular en su época, pero hubo un momento que cuando vemos que realmente se manifestó lo que realmente él padecía, lo que realmente él era, no sabía ni siquiera quién era él. Y vemos que a través de la historia, este tipo de líderes siempre han existido. Por ejemplo, Alejandro Magno fue un alcohólico. Julio César y Napoleón sufrían de epilepsia. Y si mencionáramos a muchos de los gobernantes que en el tiempo antiguo se levantaron, vemos que realmente eran personas que tenían la misma enfermedad que tenía Nabucodonosor, porque nunca reconocieron que había un creador que es el que escuchen ustedes, se enseñorea de los gobiernos de la tierra. En Daniel capítulo 4, donde estamos, versículo 29, quiero que ustedes vean conmigo algo aquí muy interesante. Al cabo de 12 meses, o sea, después de que tuve esta experiencia, al año estaba paseándose por los palacios y por los jardines colgantes de Babilonia, Nabucodonosor. Y allí es donde realmente se manifiesta la enfermedad que tiene en la cabeza, su demencia. No es esta, dice la gran Babilonia, que yo, escuchen ustedes, yo edifiqué para casa de mi reino, con mi fuerza, con mi poder y para gloria de mi grandeza. Escuchen, ya está deschavetado aquí. Ya se nos deschavetó Nabu con todo lo que está diciendo. Aquí vemos claro que comenzó realmente a surgir lo que había en su mente y en su corazón. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo. Perdón, estamos en el versículo 30, ¿verdad? Me brinqué uno. Vámonos al 30. Y el rey dijo, ¿no es esta la gran Babilonia
Y luego versículo 31, que aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz del cielo le dice: Rey Nabucodonosor, tu reino ha sido traspasado de ti. Y de entre todos los hombres te echarán, con las bestias del campo será tu morada, y como los bueyes te apacentarán, 7 tiempos pasarán sobre ti. Escuchen ustedes, hasta que conozcas, hasta que reconozcas, hasta que te des cuenta que todo lo que has logrado no ha sido porque eres muy inteligente, ni muy capaz, ni muy poderoso. Tienes que entender que el Dios de los cielos, el Altísimo Dios, se enseñorea del reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. En esa misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. En otras palabras, lo sacaron de Babilonia y le dijeron: váyase a comer hierba allá donde andan los campesinos, comience a aullar como coyote. Imagínense ustedes lo que Dios puede hacer cuando uno no reconoce realmente al Dios del cielo, al Dios de la tierra, al Dios que nos crió, al Dios que nos formó y nos hizo. Por eso es que la locura del ateísmo es algo que va en contra de lo que la Biblia nos enseña, porque creer en Dios es lo más maravilloso que nos ha sucedido en nuestras vidas y es lo mejor que le ha pasado a nuestros corazones. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana. Déselo con todo su corazón. Comenzó, dice, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como el águila y sus uñas como de las aves. En otras palabras, hubo una transformación completa de este rey por haber utilizado estas palabras de arrogancia, estas palabras de grandeza, estas palabras de soberbia en contra de Dios. Versículo 34, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi sentido me fue vuelto. Y entonces fue cuando reconoció, cuando bendice a Dios, alabó a Dios, glorificó a Dios, porque Él es el que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué es lo que nosotros estamos realmente viendo aquí con Nabucodonosor? Que llegó el tiempo, llegó el momento del juicio de Dios. Algo que Dios ya le había advertido y que repetitivamente ya eran por lo menos 3 advertencias que Dios le había dado. En este sueño parece que al año ya se le había olvidado que había una profecía sobre él que vendría y que se cumpliría. Y llegó precisamente en el momento en que comenzó a hablar de todas las maravillas que tenía Babilonia, que es conocida también como una de las 7 maravillas del mundo que existieron. El rey Nabucodonosor fue el rey más famoso que ha tenido Babilonia, lo que es actualmente hoy en este tiempo Irak. Y en Irak fue, escuchen ustedes, la primera rebelión mundial que se encuentra establecida en la Biblia y en la historia, en el Génesis 11, cuando se trató de levantar la torre de Babel. Y es en Irak donde se han librado los mayores conflictos. Y de acuerdo a la Biblia, Irak otra vez resalta nuevamente, y en la Biblia aparece con el nombre de Babilonia, o la tierra de Shinar, o la tierra de los caldeos. Por ejemplo, en Apocalipsis nuevamente encontramos el renacimiento. Por eso ustedes van a notar que en la recta final
Todas las noticias se van a concentrar en esas áreas del oriente porque todo lo que tiene que ver con la profecía tiene que ver con esos lugares específicos. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, dice: y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico o en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado, y aquí vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta dice: desata a los 4 ángeles que están atados en el gran río específico Éufrates. Es decir, está hablando que esta profecía está precisamente relacionada en un lugar específico, en el río Éufrates, en el lugar de Irak, en el lugar donde estaba Babilonia. Y nuevamente vemos el resurgimiento en la recta final cuando son desatados estos 4 ángeles. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban aparejados para la hora, el día, mes y año, para matar a la tercera parte de la tierra. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que la Biblia vemos que es algo que es gloriosamente maravillosa porque nos habla de lugares específicos, nos habla de nombres específicos, y ahora estamos viendo que en la recta final nuevamente aparece el lugar específico que viene siendo donde estaba el río Éufrates. Se nos muestra que junto al Éufrates, ahí donde comenzó la humanidad, donde tuvo lugar el primer pecado, donde Satanás ya había ocupado este lugar, dice la Biblia, desde antes de Adán, en el huerto del Edén, en el mundo preadámico. Es ahí, en ese lugar geográfico, donde nuevamente aparece este lugar. Y al terminar la Biblia, encontramos que ahí se encuentran 4 ángeles caídos, que son los 4 ángeles más crueles y sanguinarios de los que se rebelaron contra Dios. Y que cuando sean desatados, dice la Biblia, van a matar a la tercera parte de la humanidad, la tercera parte de los hombres. Versículo 15, capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Todo esto es maravilloso de acuerdo a la Biblia, y el ejemplo lo tenemos aquí precisamente en el rey Nabucodonosor. El más grande que ha existido, naturalmente, después del Imperio Romano. Y este rey comenzó a ensoberbecerse y a creer que él podía gobernar al mundo con sus propias capacidades, con su propia inteligencia. Por ejemplo, si nosotros mencionamos algunos de los líderes del pasado, fueron hombres que de cualquier punto de vista psicológico estaban completamente enfermos. Enfermos de sus facultades mentales. Es increíble, pero vemos cómo puede el hombre ser trastornado por la soberbia, por el orgullo. Por eso cada hijo de Dios debe siempre de ser cuidadoso y entender que el espíritu de soberbia y de altivez son espíritus que si tú dejas que entren a tu mente, a tu cabeza, a tu corazón, van a trastornar totalmente tu vida. Estos líderes de los que podemos hablar estaban totalmente enfermos de sus facultades mentales. José Stanley, Adolfo Hitler, Alejandro Magno, Gaddafi, se ensoberbecieron, pero la pregunta es: ¿cómo acabaron? ¿Cómo terminaron sus vidas?
Necesitamos, creo nosotros, entender la importancia que tiene ese tipo de ensoberbimiento en el que puede entrar el hombre. Daniel 4:17 encontramos que esta sentencia fue dada claramente por decreto, dice la Biblia, de los vigilantes o de los administradores o de los espíritus administradores de Dios. En el versículo 23, tú mismo, oh rey, eres ese árbol que creciste, te hiciste fuerte, creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Crecieron, se desarrollaron, fueron grandes. Versículo 25. Aquí dice que te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, comerás hierba del campo, te apacentarán como un buey y van a pasar 7 años sobre ti. Y la pregunta es, ¿cómo murieron estos hombres que se ensoberbecieron? ¿Qué ha sucedido con todos estos dictadores? ¿Cómo murió Hitler? Escondido en un búnker, como un pollo remojado. Y de acuerdo a lo que entendemos por la historia, dice que se suicidó, y es muy probable que también haya matado a su esposa Eva Braun. El mismo hombre que años atrás había dicho, yo soy el líder del Tercer Reich, yo soy el que voy a crear una superraza humana, el que había prometido a más de 85 millones de alemanes que él iba a ser el que venía a transformar el mundo y hacer lo que nadie había podido hacer. Sin embargo, estos 85 millones de alemanes creyeron que él era el Mesías. Creyeron que era lo que ellos esperaban. Sin embargo, vemos que el ensoberbimiento acabó con el propio suicidio de él mismo. Él prefirió suicidarse que antes caer en manos de la justicia. ¿Por qué? Porque Dios visita la soberbia y la derrumba completamente. Yo creo que Dios quiere tratar con la soberbia del hombre, pero el hombre no se deja. Los cristianos tenemos que ser el ejemplo de lo que es contrario a la soberbia. Nosotros somos hijos de Dios y estamos aquí porque Cristo cambió nuestros corazones, y a lo mejor para poder lograrlo tuvo que cortar a alguno de nosotros, derribarlo completamente y sacar todo ese orgullo y esa soberbia que había dentro de nosotros. Mientras no te corte las raíces, estás con la oportunidad de reverdecer. Pero la Biblia dice que hay una etapa en la que dice que hay que arrancar, dice, con todo y raíces. Eso es cuando ya Dios llegó al colmo. ¿Cómo murió, por ejemplo, Saddam Hussein? En un hoyo lleno de piojos, después de tener yates, palacios, casas de marfil, riqueza en abundancia, oro por todos lados, y fue sacado de un hoyo piojoso. Y terminó totalmente desquiciado. ¿Cómo terminó Gaddafi? Que era un déspota, Muammar Gaddafi, soberbio, mandó matar niños, mandó matar mujeres, multimillonario, derribó un avión con más de 300 pasajeros, pero sin embargo terminó en una de las alcantarillas de la ciudad de Trípoli, escondido. El pueblo lo sacó, le dieron patadas hasta que se cansaron, lo arrastraron, lo sodomizaron y lo mataron de un balazo en la ambulancia en la que iba siendo transportado. ¿Cómo murió, por ejemplo, Mussolini en Italia? El cuate y socio de Hitler. Déspota, soberbio, fue colgado en la plaza de Florencia por el mismito pueblo.
Necesitamos nosotros tener una visión, tener un análisis hasta dónde tú podíamos ver, eres responsable de lo que has oído del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanta capacidad, qué tanto entendimiento, cuántas veces Dios haya tratado con tu vida y te ha dado primera, segunda, tercera oportunidad para que cambies, para que entiendas, para que le reconozcas, para que digas: Cristo es mi Señor y mi Salvador, así que voy a sacar de mi vida toda soberbia, toda altanería, todo aquello que me estorba para servirle a Dios, para no morir ese tipo de muerte miserable por causa de la soberbia de estos hombres que ensoberbecieron sus vidas hasta que fueron realmente humillados hasta el polvo. Dios sabe lo que hay en el corazón humano. Y si hay algo que Dios abomina es la soberbia. Y cuando venimos al cristianismo se nos exhorta que seamos sinceros unos con los otros, que no nos miremos con hipocresía, que no perdamos la razón como Nabucodonosor. La soberbia te hace perder la brújula. No hay nada que puedas decir cuál es el problema humano, sino solamente la Biblia es la única que diagnostica cuál es el problema, y el problema es el pecado. Ese es el pecado más grande del hombre. Cuando el hombre se convierte a Cristo, los sentidos espirituales que antes estaban agotados, dormidos, destruidos, comienzan a despertar y nos comienzan a dar esperanza, algo nuevo, algo maravilloso que Dios comienza a hacer en la vida de aquel que se entrega a Él con todo su corazón, porque Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Dios hace la diferencia. Dios quiere tratar con ese asunto del pecado para ayudar al hombre, porque Cristo precisamente vino a dar su vida para que nosotros pudiéramos ser libres, poder disfrutar de la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Gloria a su nombre. Esa es la grandeza del cristianismo. Esta es la grandeza de aquel que ha creído en Jesucristo en comparación con cualquier otra religión. Solo Cristo es el que vino a rescatar al hombre. Cristo vino a cambiar nuestra vida interna, vino a librarnos de esa soberbia, para que entendiéramos que sin Él nada podemos hacer. En Proverbios capítulo 11, versículo 2, escuchen ustedes lo que la Biblia nos enseña. Esto es lo que la palabra de Dios maravillosa nos dice acerca de eso. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, ¿qué es lo que viene? Escuchen ustedes, qué interesante. Viene la deshonra. Exactamente lo que les pasó a estos hombres soberbios. A la soberbia le sigue la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. Con los humildes, no con los soberbios. Toda persona que se levante contra Dios será deshonrada. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Dios tiene paciencia, pero todo el que se levante en contra de Dios, en contra de su obra, en contra de los siervos de Dios, tarde o temprano va a ser deshonrado. La soberbia es hermana de la deshonra. Soberbia viene de la raíz que significa hervir o rebosar. Y esto está hablando indicativamente de una actitud o conducta abrumadamente arrogante. Más, escuchen el contraste de lo que dice Salomón. Más con los humildes está la sabiduría. Este espíritu humilde y dócil se dirige ante todo solamente hacia Dios.
O sea que Dios nos da docilidad, Dios nos da humildad, quita la arrogancia, para que de esta forma podamos nosotros dirigirnos hacia Dios y tener una comunión profunda con Él. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y no se imaginan el descanso que hay en Cristo. Porque dijo Cristo que era la única forma de descansar: y hallaréis descanso para vuestras almas. El arrogante, el soberbio, no tiene descanso, no tiene paz, ni uñas, porque ya se las comió todas. Tenemos nosotros que tener esta sabiduría para guiar nuestras vidas y comenzar a enfrentar al mundo con esa sabiduría que solamente Dios nos puede dar. Y esa sabiduría siempre va acompañada de paz, paz interior. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, para sentirnos tranquilos. Por eso dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré. No voy a tener pesadillas, no voy a tener sueños que alteren mi espíritu y mi alma, y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces estar confiado. En Proverbios 16, 18, ya estoy casi terminando. Antes del quebrantamiento dice que es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Escuchen esto, es muy interesante. ¿Qué fue lo que sucedió con Nabucodonosor? Comenzó a perder la razón y a pensar que todo lo que había logrado era por mi poder, por mi sabiduría, por mi capacidad, por mi inteligencia. Cuidado conmigo, no es por, como dice por ahí un dicho, como dice un dicho, no es porque esté aquí presente, pero qué grande soy. No es por halagarme ni porque esté yo aquí. Imagínense qué horrible se oye eso. Por eso dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que partir despojos con los soberbios. Todos los soberbios serán quebrantados, porque antes de que Dios le ponga hacha al árbol, el árbol se infló. Por eso dice la Biblia que ya está puesta el hacha sobre todo árbol, y todo aquel árbol que no dé fruto será cortado. ¿Qué sucedió? El árbol se infló como pavo real, creyéndose el rey del mundo. ¿Cuánta soberbia hay en el corazón del hombre? Jesucristo en Mateo 11:12, precisamente hablando, estaba aquí Cristo Jesús hablando de este pecado tan grande que nosotros debemos de cuidar, que no tome el control de nuestras vidas, que le hizo perder la razón a Nabucodonosor, que lo hizo descender al nivel de las bestias del campo. De este pecado habló Jesús, Mateo capítulo 11, versículo 12. Y aquí Jesús dice que necesitamos nosotros entender que cuando el orgullo y la pretensión lleguen a nuestras vidas, necesitamos entender que Dios condena totalmente eso. ¿Por qué razón Dios condena la soberbia y el orgullo? El orgullo es frívolo, es superficial, y que no puede tolerar ningún cuestionamiento honesto. Se necesita cortarlo de raíz para que no vuelva a brotar.
El orgullo es siempre inconsistente con la verdad que nosotros hemos conocido, la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que causa engreimiento no es de Dios. Pero lo que abate al hombre y exalta a Jesucristo, entonces eso tiene señal de que la verdad está comenzando a acomodarse en nuestro espíritu. Porque nadie se puede jactar delante de la presencia de Dios. Él es el que hace el cambio en nuestras vidas. Él es el que recibe la gloria. Él es la grandeza. Él es nuestro Creador. Y Él dijo, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él. A Él sea la gloria en esta preciosa mañana. Póngase de pie cantando.